El martes en Florida comenzaba como cualquier otro día. El sol se elevaba lentamente sobre el Atlántico, bañando en oro las aguas costeras y prometiendo otra jornada calurosa y bochornosa, típica de esta parte del sur. Con los primeros rayos, las playas cobraban vida. El tráfico comenzaba a moverse en las carreteras y en el puerto se oían las sirenas de los barcos. Nada hacía presagiar que, hacia el mediodía, el mundo conocido se haría añicos. Las pantallas de los monitores sísmicos a lo largo de toda la costa este, que normalmente solo registraban las apenas perceptibles vibraciones de la corteza terrestre o el lejano murmullo del océano, de repente mostraron datos sin análogos en la historia de la observación humana. Los instrumentos no detectaron ninguna de las señales habituales de una erupción submarina. No hubo un ruido sísmico creciente, característico del movimiento del magma. Tampoco hubo un desplazamiento suave y prolongado de las placas tectónicas, que acompañaría un lento levantamiento del fondo marino. Ni se registró la onda de choque que indicaría la caída de un gran objeto del espacio, como un meteorito. En su lugar, en un punto a unas 150 millas al sur de la costa de Florida, donde esa misma mañana había miles de pies de profundidad oceánica, azul e inexplorada, los instrumentos registraron un salto abrupto, casi instantáneo, en la densidad de un punto del espacio y el levantamiento de una masa colosal sobre el nivel del mar. No se trataba de un proceso geológico en el sentido habitual. Era un evento que contradecía directamente todas las leyes conocidas de la geología y la física. Los científicos de guardia en las estaciones de monitoreo se quedaron paralizados frente a las pantallas, sin poder creer lo que veían, revisando las lecturas, buscando errores en la calibración o en el software. Pero los datos eran limpios. La anomalía era indiscutible. Las imágenes satelitales, solicitadas minutos después de los primeros datos alarmantes, trajeron una confirmación inimaginable. En el lugar del océano abierto había aparecido una isla. Sus contornos, visibles a través de un fino velo de nubes, eran abruptos, como tallados a cuchillo, rocosos, y sus capas superiores estaban cubiertas por una vegetación densa, de un verde antinaturalmente brillante, casi venenoso, que parecía haber surgido al mismo tiempo que la propia tierra. La isla no se había elevado desde las profundidades marinas, no era el resultado de la actividad volcánica o de un desplazamiento tectónico. Se había materializado, había aparecido de la nada, entera y formada. Sus dimensiones eran de varias millas de largo y un par de millas de ancho, una estimación dificultada por la niebla que se espesaba rápidamente a su alrededor, y que, a juzgar por las imágenes, no era un fenómeno meteorológico común. La reacción de la Guardia Costera y la aviación civil fue inmediata, actuando según los protocolos estándar de respuesta a incidentes imprevistos. Pero la magnitud del evento superó rápidamente todos los marcos existentes. Los barcos en un radio de 30 millas recibieron la orden de cambiar de rumbo, y sus capitanes informaban a tierra de un obstáculo imprevisto para la navegación y de una extraña niebla, antinaturalmente densa e inmóvil, que formaba una frontera clara alrededor de la isla recién aparecida. El espacio aéreo en un radio de 50 millas fue cerrado de inmediato a todas las aeronaves civiles, dejándolo solo para vuelos militares y gubernamentales, lo que provocó preguntas inmediatas e insistentes por parte de las aerolíneas, pilotos privados y medios de comunicación. En Washington, mensajes de emergencia con la máxima clasificación de secreto llegaban al Pentágono, la Casa Blanca y las sedes de todas las agencias de inteligencia. En cuestión de minutos, se convocaron reuniones al más alto nivel, uniendo a militares, científicos de renombre, representantes del gobierno y de los servicios especiales. El análisis de los datos fue rápido y unánime. Se descartaron todas las causas naturales conocidas. Ni un meteorito, ni un levantamiento tectónico del fondo marino, ni la actividad volcánica. Nada de eso explicaba la aparición instantánea de la isla. Los archivos consultados confirmaron que ningún modelo geológico o sísmico conocido describía un evento así.
La conclusión era aterradora y evidente para todos los presentes. Era el resultado de una acción deliberada, ya fuera extraterrestre o de origen humano desconocido. El primer intento de exploración se llevó a cabo rápidamente, impulsado por el deseo de obtener al menos algunos datos directos sobre la naturaleza de la anomalía y la composición de la isla. Desde la base más cercana de la Guardia Costera, se envió una lancha rápida y pequeña con un equipo de 3 científicos civiles, un geólogo, doctor en ciencias y especialista en formaciones inusuales, una bióloga, especializada en ecosistemas marinos y la adaptación de la vida a condiciones extremas, y un oceanógrafo, que estudiaba las corrientes de aguas profundas y las anomalías en el medio oceánico. Estaban cubiertos por 2 agentes de logística de la DEA armados, con amplia experiencia en zonas peligrosas y capaces de proporcionar seguridad básica en el campo. Su misión fue formulada de manera muy simple: acercarse a la distancia mínima segura del borde de la niebla, realizar una observación visual, tomar muestras de agua y aire, y regresar con los datos lo más rápido posible. La lancha alcanzó la zona a unas 2 millas de la isla, y fue allí donde, en el aire, apareció una extraña descarga estática y un zumbido bajo y apenas perceptible, que no solo se oía, sino que se sentía en todo el cuerpo. Los científicos, a pesar de su creciente inquietud, desplegaron escáneres portátiles, comenzaron a tomar muestras y a registrar las lecturas. En el centro de mando, instalado en una base temporal en Florida, la tensión era casi física. El operador de comunicaciones mantenía un contacto constante con la lancha, escuchando los informes sobre las extrañezas de la isla y el creciente nivel de interferencias. Y entonces se hizo el silencio. No hubo advertencias, ni señales de socorro, ni siquiera el ruido estático que suele acompañar la pérdida de señal en malas condiciones. La comunicación simplemente se cortó, de forma abrupta y total, como si alguien hubiera accionado un interruptor a escala de varias millas cúbicas de espacio. El éter se llenó de un silencio sepulcral, que reemplazó la voz del líder del grupo en la lancha, que transmitía las últimas lecturas de los instrumentos. Los especialistas en comunicaciones del centro de mando, los mejores en su campo, trabajaban desesperadamente con el equipo, cambiando a canales de respaldo, intentando establecer contacto por todos los protocolos disponibles. Las señales de radio, la comunicación por satélite, la telemetría de la lancha, todo desapareció al mismo tiempo. En el departamento de análisis, se pusieron de inmediato a reproducir los últimos segundos de la comunicación, escuchando las grabaciones de audio una y otra vez, tratando de captar alguna pista de lo ocurrido. En los últimos sonidos no había gritos ni pánico, solo un fragmento de una frase de la geóloga, pronunciada con una voz excitada pero contenida, dirigida aparentemente a sus instrumentos. Datos. Extraños. Todos los indicado. Después, silencio absoluto. No era una simple ausencia de señal, sino una supresión total y absoluta, como si el espacio alrededor de la isla hubiera dejado de conducir ondas electromagnéticas o las estuviera destruyendo activamente. La tormenta política estalló casi al instante. Los titulares de las noticias, basados en filtraciones sobre el cierre del espacio aéreo sobre el Atlántico, el movimiento de la flota y la activación de los servicios de emergencia, aparecieron en las principales publicaciones, alimentando especulaciones sobre un conflicto militar a gran escala con un enemigo desconocido o una catástrofe natural de proporciones nunca vistas. La administración del presidente decidió imponer un apagón informativo inmediato en torno a la zona de la isla. La verdad completa sobre una isla materializada de repente y una expedición desaparecida habría provocado un pánico y un caos mundial, incontrolable incluso a nivel de los gobiernos. Se puso en marcha una historia de tapadera cuidadosamente elaborada sobre unas maniobras navales a gran escala con un nuevo tipo de arma electrónica, lo que explicaba las fallas de comunicación en la región y la extraña niebla que, según los satélites,
se espesaba rápidamente alrededor de la isla, volviéndose antinaturalmente blanca y densa, como un muro. En realidad, todas las fuerzas y recursos del país se dirigieron a comprender lo que estaba sucediendo y a encontrar una solución. Generales, almirantes, científicos de renombre y analistas de los servicios de inteligencia trabajaban sin descanso, desarrollando una estrategia para enfrentarse a una amenaza completamente desconocida. Tras el fracaso de la primera expedición, quedó claro que los métodos a distancia, por muy sofisticados que fueran, eran inútiles contra la fuente de la anomalía. Se lanzaron al aire los más modernos drones de reconocimiento RQ-4 Global Hawk, equipados con sensores de alta resolución, cámaras multiespectrales, radares y medios de inteligencia electrónica. Se reorientaron satélites espía desde la órbita, capaces de ver a través de la atmósfera y las nubes. En las aguas alrededor de la isla se sumergieron escáneres submarinos y aparatos autónomos capaces de descender a grandes profundidades. El resultado fue un cero absoluto. Cualquier señal electrónica dirigida hacia la isla o proveniente de los aparatos en sus proximidades era instantáneamente bloqueada o distorsionada por un pulso electromagnético, PEM, desconocido. Este PEM no solo bloqueaba las señales, desorientaba la electrónica a un nivel fundamental, haciéndola arrojar datos caóticos y falsos, inutilizando la navegación y los sensores. La niebla densa y antinaturalmente blanca envolvía la isla, extendiéndose varias millas desde sus costas y formando una frontera invisible, pero tangible. Esta niebla no se veía afectada por el viento, permanecía completamente inmóvil, como si tuviera voluntad propia, ocultando la isla de cualquier observador y creando una burbuja de realidad aislada y hostil, donde las leyes habituales no se aplicaban. Se hizo evidente que para obtener información y posiblemente neutralizar la fuente de las anomalías, se requería una presencia física en la isla. La tarea se formuló con claridad, aunque era increíblemente peligrosa: averiguar el destino de la primera expedición, recopilar la máxima información sobre la isla y sus anomalías, y neutralizar la fuente de estas anomalías si representaba una amenaza para el mundo exterior. Se necesitaba un equipo capaz de actuar de forma autónoma, en condiciones de ausencia total de comunicación y apoyo externo, con suficiente potencia de fuego para la autodefensa, en la medida de lo posible, y la capacidad de garantizar la seguridad de los expertos científicos, cuyos conocimientos eran cruciales para entender lo que estaba sucediendo. Se consideraron varias unidades de élite de las Fuerzas Armadas estadounidenses: el legendario SEAL Team 6, la esquiva Delta Force, el versátil MARSOC. Finalmente, la elección recayó en una unidad especializada, creada para operar en condiciones extremas e impredecibles, y con tareas no convencionales que iban mucho más allá de la guerra convencional. El equipo se formó con los mejores especialistas de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, capaces de adaptarse a un entorno cambiante, mantener la capacidad de combate bajo una presión psicológica y física colosal, y tomar decisiones no estándar, a veces arriesgadas. Se designó al equipo de mando, una fusión de años de experiencia y especialización. El comandante era un capitán, un oficial experimentado con 20 años de servicio, que había pasado por numerosos puntos calientes en todo el mundo, y era conocido por su capacidad para mantener la calma en las situaciones más desesperadas. Su segundo al mando era un sargento mayor, un veterano con amplia experiencia en tácticas de combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en la naturaleza y operaciones en condiciones de guerra de guerrillas. El médico de la unidad era un sargento con amplia experiencia en cirugía de campo, capaz de prestar ayuda en las condiciones más duras. El equipo incluía un especialista en comunicaciones y electrónica, cuya tarea era intentar restablecer la comunicación o al menos comprender la verdadera naturaleza del PEM. 2 soldados de asalto, veteranos con excelentes resultados en entrenamiento de combate y experiencia en operaciones de asalto. Y finalmente, un especialista en explosivos, capaz de trabajar con diferentes tipos de cargas y minas. A ellos se les asignó un grupo de científicos,
seleccionados por sus áreas de investigación únicas y su disposición al riesgo. Una bióloga, especializada en formas de vida extremas y adaptación a condiciones inusuales. Un geólogo con experiencia en la investigación de formaciones geológicas y minerales extraños. Y una física que se ocupaba de fenómenos anómalos, campos de energía y física cuántica, capaz de teorizar sobre procesos que superaban la ciencia conocida. El grupo también incluía un droide militar experimental, una máquina sobre orugas de unos 2 pies de altura y 3 de largo, equipada con múltiples sensores para recopilar datos en zonas peligrosas y capaz de navegación autónoma y reconocimiento a distancia limitada. Este equipo representaba una combinación única y especialmente seleccionada de poder de combate, potencial científico y capacidad de adaptación, reunida para resolver una tarea sin precedentes y capaz de cambiar la comprensión de la realidad tal como la conocía la humanidad. La sesión informativa tuvo lugar en un hangar oscurecido en el territorio de una base naval, a menos de 100 millas de la zona de operaciones. El ambiente era sombrío y tenso, cargado por la conciencia del colosal riesgo y la imprevisibilidad de la misión. Una pantalla enorme proyectaba las últimas imágenes satelitales de la isla. Solo una vasta y impenetrable mancha blanca de niebla que ocultaba cualquier detalle del relieve o la superficie. El capitán estaba de pie frente a su equipo y al grupo de científicos asignados. Su rostro era inescrutable, su voz firme y sin emociones, pero en sus ojos se leía una concentración extrema. Informó sobre el fracaso de la primera expedición, subrayando la desaparición sin rastro de 5 personas, a pesar de su preparación y equipo. Mencionó la total inoperatividad de todo tipo de reconocimiento a distancia, destacando el aislamiento total de la isla del mundo exterior. No había información fiable sobre la isla, ni sobre su composición, ni sobre la posible fuente de las anomalías, ni sobre lo que le había ocurrido al primer grupo. No había respuestas a las preguntas principales. ¿Qué hay allí? ¿Por qué no funcionan las comunicaciones? ¿Dónde está la gente? La tarea se planteó con claridad, sin rodeos. Penetrar en la isla, encontrar rastros del primer grupo, vivos o muertos, recopilar cualquier información que pudiera explicar las anomalías y la naturaleza de la isla, y neutralizar su fuente si representaba una amenaza. El capitán expuso los protocolos de actuación en caso de pérdida de comunicación, que, según él, estaba garantizada al acercarse al objetivo. Cada uno actuaría según las instrucciones estándar en caso de separación o retirada, utilizando puntos de reunión previamente acordados. Se hablaron de los protocolos de evacuación, aunque su aplicabilidad en condiciones de un PEM total era muy dudosa. Todos entendían que regresar sería mucho más difícil que llegar a la isla. Se mencionó la posibilidad de un encuentro con un enemigo, pero su tipo, número y capacidades seguían siendo un misterio, lo que hacía imposible la planificación del combate. La supervivencia del equipo y la recopilación de información se declararon las más altas prioridades, por encima incluso del rescate de los miembros del primer grupo, si se los encontrara con vida. Una realidad cruel, pero necesaria. Después de la sesión informativa, cada uno procedió a la última revisión del equipo, cuidadosamente dispuesto sobre mesas en el centro del hangar. No era un equipo corriente, sino el resultado de largos años de investigación y desarrollo, diseñado para una máxima eficacia en condiciones de combate. Los pantalones tácticos, las camisas y las botas estaban diseñados para el clima tropical cálido y húmedo, reforzados con inserciones de Kevlar en puntos críticos y equipados con múltiples bolsillos y fijaciones para un acceso rápido. Los chalecos antibalas de cerámica, ligeros pero resistentes, llevaban portacargadores para los fusiles de asalto AR-15 o las carabinas M4, pistolas de repuesto del calibre .45, la única esperanza si el PEM inutilizaba la electrónica más compleja. Kits médicos IFAC, granadas, cuchillos, todo lo necesario para sobrevivir y combatir. El peso de cada combatiente con el equipo completo alcanzaba las 80 libras,
y estaban entrenados para llevar ese peso a largas distancias, manteniendo la velocidad y la maniobrabilidad. Se revisaron los visores nocturnos, las linternas tácticas, las radios de corto alcance y los auriculares tácticos, aunque entendían que la comunicación probablemente fallaría. Esperaban que funcionara a una distancia mínima. Los científicos, con trajes tácticos más ligeros, se ajustaban mochilas con equipo científico, escáneres portátiles, recolectores de muestras, contenedores protectores para las muestras, ordenadores portátiles resistentes a los golpes, con la mínima electrónica posible, sensores. Su equipo pesaba unas 40 libras. El estado de ánimo de los combatientes era tenso, pero profesional. Años de entrenamiento y experiencia en combate les habían enseñado a reprimir el miedo y a actuar en las situaciones más complejas y mortales, confiando en sus habilidades, en sus armas y, sobre todo, en sus compañeros y en el capitán. Los científicos mostraban una mezcla de curiosidad científica ante un fenómeno completamente nuevo e incomprensible, una aguda conciencia del peligro y un nerviosismo que se traslucía a través de sus intentos de mantener la compostura frente a los militares. El viaje hacia la isla se realizó en 2 convertiplanos, UMPE 22 Osprey, la elección ideal para una misión de este tipo, que permitía combinar la velocidad de un avión con la maniobrabilidad de un helicóptero. Estas máquinas, capaces de despegar verticalmente y volar horizontalmente, permitían alcanzar rápidamente el punto deseado sobre el agua, evitando una atención innecesaria. El vuelo duró poco más de 1 hora. Desde una altura de varios miles de pies, la isla parecía una enorme mancha antinaturalmente blanca con un borde claro, casi dibujado, como si alguien hubiera arrojado una manta gigante sobre una porción del océano. A unas 10 millas de la isla, aparecieron los primeros signos de la anomalía, un efecto que en el cuartel general llamaron la zona de influencia. Los instrumentos de navegación fallaban. Las agujas de las brújulas magnéticas convencionales se movían como locas. La señal de GPS desaparecía o mostraba coordenadas absurdas en medio de tierra firme. La electrónica dentro de los convertiplanos funcionaba de forma extraña. Las pantallas de los paneles de instrumentos parpadeaban, los indicadores se apagaban y se encendían solos. Y en los auriculares de los pilotos se oía un fuerte ruido estático. Los experimentados pilotos, que habían recibido un entrenamiento especial, cambiaron rápidamente a la navegación visual, confiando en sus habilidades y en instrumentos con mínima electrónica. A medida que se acercaban al borde de la niebla, el efecto del PEM se intensificó bruscamente, aumentando hasta un nivel físicamente perceptible. En el momento de entrar en la densa masa blanca de niebla, toda la electrónica, excepto los sistemas más simples de control de los motores y la hidráulica básica, se desconectó por completo. Los motores funcionaban, pero la comunicación con el mundo exterior se cortó definitiva e irrevocablemente. El equipo quedó en un aislamiento total y absoluto. Se sentía una completa desconexión de la civilización, del mundo y de cualquier apoyo. Solo se oían los sonidos de los rotores en funcionamiento, la vibración del fuselaje y la respiración contenida de los compañeros. La visibilidad dentro de la niebla se redujo a unas pocas decenas de pies, a veces descendiendo a un mínimo de 10 pies. El desembarco se produjo en una pequeña playa de guijarros que los pilotos divisaron con gran dificultad a través de la niebla, maniobrando a una altura mínima. Unos 50 pies separaban la orilla del agua de un muro de vegetación densa y exuberante, como si una jungla esperara, justo al borde de la playa. Tan pronto como las rampas de los convertiplanos bajaron, los combatientes salieron rápidamente con movimientos precisos, estableciendo al instante una defensa perimetral en la playa. Los fusiles apuntaban a la densa niebla circundante y a la misteriosa maleza que ocultaba lo desconocido. Los científicos salieron los últimos, manteniéndose en el centro del grupo, bajo la protección de los combatientes. Las primeras impresiones del entorno eran sorprendentemente duales. El aire era húmedo y cálido, con un fuerte olor a sal y a hojas en descomposición.
una combinación de sensaciones normal para un clima tropical. La vegetación era densa, exuberante, de un verde casi increíble, que recordaba a las selvas más impenetrables. Pero sobre todo ello, flotaba un silencio antinatural, opresivo, absoluto. Faltaban los sonidos de los pájaros, los insectos, los animales, el ruido de fondo habitual de cualquier bosque tropical. Solo el sonido de las olas rompiendo en la orilla y las voces raras y apagadas de los miembros del equipo rompían este silencio, haciéndolo aún más siniestro, como si la naturaleza estuviera al acecho. La isla parecía observarlos, evaluándolos en silencio. Después de que los convertiplanos, cumplida su tarea, se elevaran y desaparecieran en la densa cortina blanca de niebla, el capitán ordenó desplegar el droide. El especialista en electrónica, a pesar de ser consciente de los posibles problemas, activó la máquina. El droide emitió un suave sonido mecánico. Sus orugas se movieron sobre los guijarros de la playa, dejando pequeñas huellas. Fue programado para un reconocimiento primario en un radio de 100 yardas desde el punto de desembarco, recopilando datos con sus múltiples sensores y registrando fotos y videos. Pero apenas se había alejado unas pocas decenas de pies, su movimiento se volvió intermitente. Los tirones de las orugas se alternaban con paradas. Los sensores comenzaron a mostrar valores caóticos y sin sentido. La temperatura saltaba de negativo a positivo. Las lecturas de presión y humedad desafiaban la lógica. Los instrumentos virtuales en el monitor del operador saltaban como las agujas de una brújula en la zona de la anomalía. La imagen de sus cámaras en el monitor portátil se convirtió en un conjunto de interferencias, barras de colores y ruido. Un minuto después, el droide se detuvo. Sus indicadores se apagaron, emitiendo solo un débil y moribundo pitido. Se había convertido en un inútil trozo de metal y plástico, pesado e inerte, confirmando definitivamente la hostilidad de la isla hacia cualquier tecnología compleja. El equipo comenzó a avanzar hacia el interior de la isla, manteniendo una formación compacta, en cuña, con los combatientes en el perímetro, listos para defenderse en cualquier momento, y los científicos en el centro. La ruta elegida fue el camino más corto hacia el presunto centro geográfico de la isla, donde, según los cálculos, podría encontrarse la fuente de la anomalía. El avance era lento y agotador. La densa vegetación, helechos altos del tamaño de un árbol pequeño, lianas pegajosas y espinosas, arbustos espesos, dificultaba el paso. Tenían que abrirse camino constantemente con machetes, apartar ramas y mirar a su alrededor sin cesar, esperando un ataque desde la densa niebla que los seguía sin disiparse. El terreno irregular, cubierto de rocas afiladas ocultas por el follaje y raíces de árboles resbaladizas, exigía una atención constante al suelo. Con cada paso hacia el interior de la isla, a pesar de la aparente normalidad de la naturaleza, árboles, follaje, tierra, la sensación de una presencia ajena y hostil crecía, presionando la mente. Los combatientes, cuyos instintos estaban agudizados por años de servicio en zonas peligrosas, sentían con todo su ser que algo estaba fundamentalmente mal allí, que estaban bajo una observación constante e invisible. El silencio era demasiado completo, demasiado sepulcral, antinatural para un lugar cubierto de una vegetación tan abundante. En la densa niebla que limitaba la visibilidad a unos pocos metros, parpadeaban constantemente extrañas sombras en la periferia de la visión, atisbos fugaces que desaparecían al instante al intentar enfocarlos, dejando solo la sensación de un engaño visual o de algo que se movía demasiado rápido para el ojo humano. Ocasionalmente se oían ruidos inexplicables, susurros en la maleza que sonaban extraños, demasiado pesados o incluso mecánicos, o un eco lejano cuya naturaleza no se podía determinar, como si algo enorme y pesado se moviera en las profundidades de la isla, oculto por la niebla. La isla creaba una potente y opresiva presión psicológica, tensando los nervios al límite, convirtiendo cada paso en una prueba no solo para el cuerpo,
sino también para la mente. El avance hacia el interior de la isla continuó durante varias horas. El equipo se movía lenta y metódicamente, peinando cada sección del terreno, siguiendo protocolos tácticos básicos adaptados a condiciones de visibilidad nula y ausencia total de comunicación. Los combatientes utilizaban una táctica de abanico, inspeccionando el área a su alrededor, comunicándose con señales de mano apenas visibles en la niebla y con palabras cortas y apagadas. El especialista en explosivos examinaba el suelo en busca de minas u otros dispositivos. Aunque la probabilidad de encontrar trampas convencionales hechas por el hombre era nula, dada la ubicación y la naturaleza de la anomalía, la vigilancia se mantenía al máximo. La bióloga, la doctora Madison, tomaba muestras de suelo y vegetación. Su curiosidad científica se mantenía a pesar de la creciente ansiedad y la atmósfera siniestra. Notaba anomalías leves, apenas perceptibles, que no encajaban en la biología convencional. Algunas plantas tenían un color antinaturalmente brillante y fluorescente, como si brillaran desde dentro. Otras tenían extrañas protuberancias geométricas en sus tallos u hojas, diferentes a cualquier enfermedad o mutación conocida. La vida misma aquí parecía obedecer a otras leyes o haber sido sometida a una influencia ajena e inexplicable. Aproximadamente después de una milla de avance, el equipo se topó con el lugar de desembarco o el campamento temporal de la primera expedición. Era un pequeño claro rodeado de densa vegetación, como si estuviera oculto del mundo exterior. La escena era espeluznante y llena de interrogantes. Las tiendas de campaña estaban en su sitio, pero algunas estaban rasgadas desde dentro, como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. Cerca de una hoguera apagada, yacían ollas con restos de comida cubiertos por una gruesa capa de moho, lo que confirmaba que el campamento había sido abandonado varios días atrás, justo después de su desaparición. Las herramientas, palas, martillos, contenedores para muestras, estaban esparcidas, como si las hubieran dejado caer a toda prisa o durante un evento súbito e inesperado. La gente había desaparecido de repente, sin tiempo para recoger sus cosas u oponer resistencia. Su vida cotidiana había sido interrumpida en un instante. Los combatientes y los científicos comenzaron a inspeccionar minuciosamente el campamento, trabajando metódicamente a pesar de la opresiva atmósfera. En el suelo encontraron objetos personales, cuadernos rotos con notas a medio escribir, mochilas vacías, partes de uniformes, fragmentos de ropa civil. El especialista en identificación encontró parches con nombres, placas de identificación, fragmentos de documentos, listas de empaque con datos personales. La identificación confirmó rápidamente las identidades de los miembros de la primera expedición. Los 5 desaparecidos habían estado allí, sus pertenencias permanecían, pero ellos habían desaparecido. La conciencia de que estas personas, que tenían armas, entrenamiento y experiencia, habían desaparecido sin dejar rastro, sin siquiera signos de lucha, creó una atmósfera pesada y opresiva en el equipo. La sensación de una amenaza invisible y todopoderosa se volvió casi tangible. El hecho más alarmante e incomprensible fue la ausencia total de signos de lucha. No había manchas de sangre en el suelo, ni casquillos de bala, aunque los miembros del primer grupo llevaban pistolas, ni rastros de arrastre o signos evidentes de resistencia física. Parecía que simplemente no había habido ningún conflicto en el sentido habitual. Esto descartaba categóricamente un ataque estándar, una emboscada, un tiroteo, un secuestro por la fuerza. ¿Dónde podían haber ido 5 adultos preparados con todo su equipo en cuestión de segundos? Esta pregunta quedó flotando en el aire, intensificando la sensación de misterio y peligro de la isla. Las leyes ordinarias de la física, la lógica común, no se aplicaban aquí o habían sido alteradas hasta volverse irreconocibles. El especialista en comunicaciones, a pesar de la desesperanza de la situación, continuó intentando restablecer el contacto u obtener datos sobre la naturaleza de las interferencias. Desplegó una antena satelital portátil
Intentó configurar una baliza en frecuencias de emergencia y utilizó radios de diferentes rangos. El resultado fue el mismo. Un silencio total y absoluto en el éter, interrumpido ocasionalmente por ruidos extraños e no identificables, similares a fuertes interferencias estáticas, pero con una estructura antinatural, quizás incluso rítmica, como si fuera algún tipo de señal que su equipo no podía descifrar. La científica física, la doctora Evelyn Reed, trabajaba con equipos portátiles para analizar la naturaleza del PEM. Sus instrumentos no solo mostraban la supresión de señales, sino una distorsión del espacio, posiblemente incluso una curvatura del tiempo en la proximidad inmediata de la isla. Los datos eran incompletos, contradictorios, absurdos desde el punto de vista de la ciencia conocida, pero indicaban claramente algo mucho más complejo, poderoso y fundamental que un simple inhibidor electrónico. Mientras tanto, la niebla alrededor del equipo se volvía más densa, convirtiendo el mundo circundante en un espacio monocromático y limitado, donde solo existía la realidad a unos pocos pasos de distancia. La visibilidad se redujo a unas pocas yardas, a veces descendiendo a 10 o 15 pies, lo que hacía que el movimiento fuera extremadamente difícil y peligroso. El equipo se compactó, moviéndose casi pegados unos a otros, manteniendo el contacto visual y llamándose en voz baja para no perderse. Orientarse, cuando incluso la brújula se comportaba de forma inestable, se volvió casi imposible, teniendo que depender de la intuición y de puntos de referencia raros y vagos que se vislumbraban a través de la niebla. El malestar psicológico de no poder ver más allá de la mano extendida, de la constante espera de un ataque desde esa pared blanca e impenetrable, crecía, agotando los nervios de cada miembro del equipo. El equipo comprendió la magnitud de la anomalía. La isla no era simplemente un objeto geográfico, sino posiblemente un ser vivo, o estaba bajo la influencia de alguna fuerza que ignoraba o alteraba activamente las leyes físicas conocidas. La imposibilidad de usar la electrónica, la niebla antinatural, la desaparición sin rastro del primer grupo, la ausencia de signos de lucha. Todo indicaba que el equipo se enfrentaba a algo absolutamente desconocido, incomprensible y potencialmente todopoderoso. El capitán evaluó la situación. La falta de comunicación significaba la imposibilidad de solicitar apoyo o informar sobre sus hallazgos. La amenaza impredecible, cuya naturaleza seguía siendo un misterio, hacía que cualquier planificación de combate fuera inútil. La imposibilidad de avanzar más en tales condiciones, sin arriesgar la pérdida total del equipo, era evidente. Tomó una decisión difícil pero necesaria. Continuar adentrándose sin comunicación y sin entender la naturaleza de la amenaza era un suicidio. Era necesario documentar los hallazgos en el campamento, tomar la mayor cantidad posible de muestras, incluso de las extrañas plantas, y regresar al punto de desembarco para intentar transmitir los datos obtenidos. Si por algún milagro la zona del PEM cerca de la costa resultaba ser menos densa, o si la evacuación intentaba llegar hasta ellos. La tarea principal ya no era la exploración, sino la transmisión de información que pudiera dar una idea de la escala de la amenaza. El equipo se dio la vuelta, preparándose para el camino de regreso a la orilla. El sendero recorrido por la mañana ahora se sentía ajeno y mucho más peligroso. Cada arbusto, cada piedra en la niebla ocultaba lo desconocido. Cada paso era cauteloso, medido. Los combatientes avanzaban en una formación compacta, examinando la maleza y los claros neblinosos con doble vigilancia, escuchando cada susurro. La tensión se sentía en cada movimiento, en cada respiración. La naturaleza a su alrededor seguía en silencio, pero ese silencio ahora parecía una presencia activa y siniestra, como si la propia isla estuviera al acecho, esperando el momento oportuno. Poco después, al pasar junto a un pequeño arroyo cuya agua era antinaturalmente clara y fría a pesar del calor, una sombra apenas perceptible se movió en un denso matorral a la izquierda. Los instintos de los combatientes se activaron simultáneamente, una reacción perfeccionada por años de entrenamiento que funcionó más rápido que el pensamiento. Levantaron las armas,
apuntando los cañones hacia el lugar del movimiento. Un segundo de tensa espera, listos para abrir fuego contra cualquier objetivo que apareciera desde la niebla. Entonces, de entre la maleza, a una distancia de unos 40 pies, salió una figura humana. Era una joven, de unos 17 o 18 años. Su cuerpo era delgado, fibroso, flexible, acostumbrado a la vida en condiciones salvajes. La piel era morena como quemada por el sol. El cabello oscuro y enmarañado enmarcaba un rostro salvaje y hermoso. Vestía una falda o taparrabos tosco, tejido con fibras vegetales, que apenas cubría su cuerpo, recordando la vestimenta de las tribus primitivas. No llevaba adornos, solo suciedad, pequeños arañazos y posiblemente marcas rituales. Su rostro expresaba un miedo extremo. Su mirada estaba desorbitada, llena de terror al ver al equipo de hombres armados con su extraño equipo. Al verlos, se dio la vuelta al instante y, sin emitir un solo sonido, como si fuera muda, echó a correr, desapareciendo en la niebla en cuestión de segundos, moviéndose con una velocidad increíble por el terreno irregular. El capitán evaluó rápidamente la situación. La chica era humana, el único habitante racional que habían visto en esta isla. Su presencia en tales condiciones anómalas, su capacidad para sobrevivir aquí y su apariencia aparentemente salvaje eran la clave para entender lo que estaba sucediendo. Obtener información de ella era críticamente importante para la supervivencia del equipo y el cumplimiento de la misión. «¡Seguidla!», ordenó el capitán, su voz era baja pero firme. «Con cuidado, la necesitamos viva». El equipo se reorganizó al instante. Los combatientes adoptaron una formación adecuada para la persecución en condiciones de visibilidad limitada, manteniendo la preparación para el combate. Aumentaron la velocidad, siguiendo las huellas de la chica que resultaron ser apenas visibles, incluso para un ojo entrenado. La persecución resultó difícil. La chica se movía con una velocidad y una seguridad increíbles, conociendo claramente el terreno como la palma de su mano. Los guió a través de tramos de densa maleza, donde tuvieron que abrirse paso a través de lianas entrelazadas y arbustos espinosos, perdiendo tiempo y energía. Se movía por senderos estrechos y apenas visibles entre rocas afiladas y raíces resbaladizas, por los que el equipo solo podía avanzar en fila india, temiendo separarse. El equipo mantuvo un ritmo alto, abriéndose paso con machetes, trepando por árboles caídos, tropezando con las irregularidades. La niebla se erigía como un muro, limitando la visibilidad. Pero la chica se movía tan rápido y en silencio que los combatientes tenían que forzar la vista y el oído para no perderla de vista, orientándose solo por los susurros apenas perceptibles de su movimiento. Después de aproximadamente un cuarto de milla de rápido avance, la chica se detuvo bruscamente junto a un muro de vegetación especialmente densa, y los condujo a un claro, completamente oculto detrás de esa cortina verde. Resultaron ser los restos de colosales estructuras hechas de enormes bloques de piedra toscamente labrados, que pesaban decenas, si no cientos, de toneladas cada uno. Muros altos, bóvedas derrumbadas, enormes losas esparcidas caóticamente, todo confirmaba que aquí había existido una vez una civilización antigua, posiblemente muy avanzada, que utilizaba tecnologías inaccesibles para el hombre moderno. Entre los escombros se erigían esculturas de piedra, figuras toscas y primitivas que recordaban a humanoides, pero con cabezas desproporcionadamente grandes, extremidades alargadas u otras extrañas características anatómicas, aterradoras en su antinaturalidad. Las paredes y las losas estaban cubiertas de tallas, patrones complejos, figuras geométricas y símbolos, con un motivo que se repetía con frecuencia, un círculo con rayos, que recordaba a un sol o una estrella. Los símbolos eran a la vez vagamente familiares, evocando asociaciones con antiguas civilizaciones de la Tierra, Sumeria, Egipto, los mayas, pero al mismo tiempo contenían algo ajeno o mucho más antiguo que cualquier cultura humana conocida. El tamaño de los bloques indicaba el uso de tecnologías muy superiores a las de las tribus primitivas,
lo que contradecía claramente la apariencia salvaje de la chica guía. La chica se detuvo al pie de una de las estructuras de piedra más altas, cuyas paredes se elevaban hacia arriba, disolviéndose en la niebla, y señaló con la mano hacia una oscura abertura en su base. Resultó ser la entrada a una enorme cueva tallada en la roca. La abertura medía unos 30 pies de ancho y 20 pies de alto, enmarcada por piedras toscamente labradas cubiertas con los mismos símbolos antiguos, como un portal a otro mundo. Desde las profundidades de la cueva llegaban sonidos extraños y alarmantes, ruidos bajos y guturales, que recordaban a gruñidos o zumbidos, entremezclados con un eco que resonaba en enormes cavidades. El aire que salía de la cueva era húmedo, pesado, y tenía un olor específico y desagradable. Una mezcla de humedad, podredumbre, almizcle animal y un pesado olor metálico que recordaba a sangre vieja. El capitán y los científicos evaluaron lo que veían: las antiguas ruinas, la misteriosa cueva, la extraña chica que los había llevado hasta allí. Las ruinas eran una prueba irrefutable de la antigua historia de la isla, un testimonio de la existencia de una civilización cuyo nivel de desarrollo y origen seguían siendo un misterio. La cueva, a juzgar por los sonidos y los olores, era o bien la fuente de las anomalías, o el lugar de residencia de quienes eran responsables de la desaparición de la primera expedición, o ambas cosas. El instinto de autoconservación y los protocolos básicos de seguridad exigían abandonar de inmediato este lugar claramente peligroso. Los científicos, a pesar del asombro ante el descubrimiento, sentían el peligro mortal que emanaba de la cueva. El capitán tomó una decisión basada en la necesidad de recopilar información. El equipo inspeccionó la entrada de la cueva desde el exterior, documentó las ruinas y su ubicación, usando cuadernos y bocetos, ya que la electrónica no funcionaba, y tomó muestras de las piedras. La chica, habiendo cumplido su papel de guía, se apartó silenciosamente, como un espíritu de la isla, y desapareció en la niebla tan sigilosamente como había aparecido, dejando al equipo a solas con los antiguos misterios y la sensación de una amenaza inminente. Acababan de descubrir algo increíble y terrible. El equipo se dio la vuelta, preparándose para el camino de regreso a la orilla, conscientes de que los minutos pasados junto a las ruinas y la entrada de la cueva solo habían aumentado el riesgo. La precaución extrema era su segundo instinto. Después de descubrir las ruinas y la misteriosa cueva de la que provenían sonidos siniestros, se esperaba un ataque con alta probabilidad. Los combatientes reorganizaron rápidamente su formación, adoptando posiciones defensivas, revisando sus armas, preparándose para cualquier escenario, forzando la vista para ver a través de la densa niebla. La niebla se erigía como un muro, limitando la visibilidad a unas pocas yardas, lo que los hacía vulnerables a un ataque sorpresa desde cualquier dirección. El ataque se produjo de repente, sin previo aviso. No hubo señales de aproximación, ni ruido de pasos o ramas rompiéndose. Los enemigos simplemente aparecieron de detrás de los antiguos bloques de piedra y de la maleza que rodeaba las ruinas, como si hubieran surgido de la propia niebla. Eran los mismos aborígenes cuya existencia el equipo sospechaba después del encuentro con la chica. Su existencia se confirmó de la manera más horrible. El ataque fue furioso, rápido y absolutamente silencioso hasta el momento del asalto. La apariencia de los atacantes era impactante. Eran criaturas de aspecto humanoide, pero su apariencia era salvaje y aterradora. Su piel estaba cubierta con una tosca pintura de guerra de símbolos rojos y negros, probablemente aplicados con sangre o tinte. Algunos tenían cicatrices en la cara y el cuerpo, probablemente con fines rituales. Vestían taparrabos o faldas primitivas hechas de pieles de animales o tela tosca. Sus cuerpos eran fibrosos y fuertes, como tallados en piedra. Sus armas eran extrañas y variadas, primitivas pero eficaces en el combate cuerpo a cuerpo. Algunos llevaban lanzas con puntas de piedra o hueso, pesadas masas de madera, y muchos sostenían trozos de metal, piedras afiladas fijadas a mangos como hachas,
e incluso partes modificadas de armas modernas, utilizadas como herramientas mortales de combate cercano. Eran unos 20 o 30 y se movían como una sola unidad, como una manada de depredadores. Los primeros segundos del combate fueron una reacción pura e instintiva, el resultado de años de entrenamiento. Los combatientes reaccionaron según el protocolo. Abrieron fuego con sus fusiles y carabinas, dirigiendo ráfagas automáticas contra los atacantes que se acercaban. Las balas trazadoras atravesaron la densa niebla, dejando estelas luminosas. Pero los aborígenes se movían con una velocidad antinatural, inalcanzable para un ser humano normal. No corrían en línea recta, sino que esquivaban las balas moviéndose con tirones erráticos e impredecibles. Sus siluetas se desdibujaban en el aire denso. Cubrieron la distancia de varias decenas de yardas en instantes, más rápido que un velocista olímpico. Lo más impactante y aterrador fue la absoluta ineficacia de las armas de fuego. Las balas alcanzaban a los atacantes. Eso era visible, las marcas de los impactos quedaban en sus cuerpos y ropas, desgarrando la tela, arrancando la pintura. Pero las balas no los detenían, rebotaban en su piel como si estuviera hecha de goma o acero, o solo causaban heridas superficiales que no ralentizaban su carrera, no provocaban shock por dolor, no afectaban su movimiento. Uno de los aborígenes recibió múltiples impactos en el pecho, a una distancia de 10 pies, pero solo se tambaleó por un momento, y continuó avanzando. En ese momento llegó la escalofriante comprensión. Su arma principal y más fiable era inútil contra estas criaturas. Los aborígenes acortaron la distancia y el combate se convirtió instantáneamente en una salvaje y desesperada lucha cuerpo a cuerpo. Los atacantes demostraron una fuerza increíble, sobrehumana. Arrojaban fácilmente a los soldados entrenados y pesadamente equipados, que pesaban 200 libras, como si fueran muñecos de trapo. Los golpes de sus puños, piernas, mazas y hachas rompían huesos, aplastaban el equipo de protección, perforaban el Kevlar. Las armas de los combatientes eran arrancadas de sus manos. Las culatas de los fusiles se agrietaban con los golpes. Los cuchillos no perforaban su piel. Fue una lucha desigual, una masacre. Las fuerzas especiales se encontraron indefensas contra estas criaturas que, aunque parecían humanas, poseían una fuerza, velocidad e invulnerabilidad que superaban con creces las capacidades humanas. El equipo no podía ni retirarse en formación compacta. La niebla y la densa vegetación no permitían maniobrar, ni defenderse eficazmente con armas que no funcionaban o incluso en combate cuerpo a cuerpo contra tal fuerza. Los combatientes, uno por uno, sufrían graves heridas por la fuerza bruta de los atacantes. Eran derribados, desarmados. Sus extremidades eran torcidas, eran golpeados en la cabeza con mazas. Estaban entrenados para ganar, pero aquí se encontraron absolutamente impotentes ante una fuerza desconocida que hacía al enemigo casi invencible. Las fuerzas se agotaron rápidamente. La derrota llegó rápida e inevitablemente. Los combatientes y los científicos, golpeados y exhaustos, gritando de miedo y terror, fueron capturados. La humillación de la derrota a manos de criaturas que parecían primitivas se mezcló con el shock de sus capacidades inhumanas y el miedo primordial ante un destino desconocido. Fueron capturados. Su misión había fracasado. A los prisioneros, golpeados, exhaustos y en estado de shock, los condujeron hacia la enorme cueva de la que provenían los sonidos siniestros. Sus captores, aborígenes, fueron rudos, arreándolos con golpes de maza y pinchazos de lanza. La transición de la tenue luz del día y la densa niebla a la oscuridad del subsuelo fue brusca y desorientadora. Dentro de la cueva, el ambiente era específico y opresivo. El aire era espeso y húmedo, pesado por una mezcla de olores: humedad, podredumbre, almizcle animal y un pesado olor metálico que recordaba a sangre vieja, que aquí era mucho más fuerte. Cada paso resonaba en las enormes cavidades. Las paredes interiores, en algunos lugares, no parecían completamente naturales.
Se veían rastros de un trabajo tosco y antiguo, como si la cueva hubiera sido parcialmente tallada o ampliada por manos de constructores desconocidos. El camino descendía hacia una oscuridad impenetrable, iluminada solo por las antorchas humeantes que los aborígenes llevaban en sus manos. Pronto llegaron a una gran gruta central, una enorme sala cavernosa. En su perímetro había lugares de reclusión, celdas toscamente talladas en la roca o construidas con enormes bloques de piedra que recordaban a corrales para animales salvajes o antiguas mazmorras. Sus paredes eran masivas, sin dejar ninguna posibilidad de escapar sin ayuda externa. El suelo de las celdas estaba sucio, húmedo y resbaladizo por la humedad y alguna sustancia pegajosa. No había luz en las propias celdas, solo los reflejos de las antorchas y las hogueras del centro de la gruta apenas las alcanzaban. Los combatientes y los científicos fueron separados en diferentes celdas o agrupados en las mismas, empujados adentro sin ceremonias. Sus uniformes y equipos habían sido arrancados o dañados en la batalla. Apenas los prisioneros fueron encerrados detrás de los masivos bloques de piedra, fuera de las celdas, en el centro de la gruta, comenzó una ceremonia salvaje y primitiva. Los aborígenes, cuyo número superaba al de los atacantes, se reunieron alrededor de varias hogueras enormes encendidas en el centro de la sala. Las llamas, que se elevaban, proyectaban sombras danzantes en las paredes de la gruta, creando imágenes extrañas y aterradoras. El comportamiento de los aborígenes cambió drásticamente. Cayeron en un estado que recordaba a un éxtasis religioso o a un trance. Comenzaron a moverse en una danza frenética y rítmica. Sus movimientos eran rápidos, agotadores, como si se estuvieran induciendo deliberadamente a un trance. De sus gargantas salían sonidos, cánticos bajos y monótonos, en un idioma incomprensible, hipnóticos y perturbadores, que llenaban la gruta con un zumbido extraño y opresivo que penetraba hasta los huesos. El número de participantes en la ceremonia era de unos 20 o 30. En el apogeo de la ceremonia, cuando las danzas y los cánticos alcanzaron su punto máximo, desde las partes más profundas y oscuras de la cueva, donde no llegaba la luz de las hogueras, comenzaron a oírse otros sonidos, sonidos que hicieron que incluso los salvajes aborígenes interrumpieran su danza y se quedaran inmóviles con un temor reverencial. Rugidos bestiales, un gruñido bajo y gutural, un bramido que parecía emanar de la propia roca, de las profundidades de la tierra. Estos sonidos eran potentes, llenos de fuerza, furia y peligro, capaces de infundir terror en cualquier ser vivo. A su aparición, los aborígenes se arrodillaron. Interrumpiendo sus cánticos, sus rostros expresaban veneración y miedo. La tensión en la gruta se volvió casi palpable. Y entonces salieron de la oscuridad. Las criaturas, los monstruos, se movían lenta y pesadamente. Sus enormes y masivas siluetas se vieron primero a la luz de las hogueras. Eran enormes criaturas parecidas a gorilas, de unos 8 o 10 pies de altura, con una musculatura increíble bajo un pelaje grueso, áspero y negro o gris oscuro. De ellos emanaba un olor fuerte y desagradable, una mezcla de almizcle animal, podredumbre y sangre fresca. A la luz de las hogueras, sus ojos brillaban con una luz roja, tenue y amenazante. Eran alrededor de una docena. Al frente de la manada se movía uno que destacaba entre los demás por su tamaño y apariencia. Era considerablemente más grande que sus congéneres, alcanzando los 11 pies de altura. Su pelaje era blanco o muy claro, contrastando con la oscuridad de sus seguidores. En su cabeza había algo que parecía una corona, no un adorno, sino parte de su cuerpo o una excrescencia simbiótica, con forma de sol o de símbolo estelar. Este monstruo líder emitió el rugido más potente y bajo, que hizo temblar el suelo de la gruta. Su comportamiento era dominante, agresivo, lleno de fuerza y poder. Era claramente el líder de la manada y el objeto de adoración de los aborígenes, que temblaban ante él. Comenzó el ritual de sacrificio para el cual,
Aparentemente, habían sido capturados los prisioneros. Los aborígenes eligieron a uno de los cautivos. Era un científico, el geólogo, el Dr. Thompson, un hombre no militar, no acostumbrado a la violencia. Fue sacado de su celda por 2 aborígenes, a pesar de sus gritos y sus intentos de resistirse. Su rostro estaba desfigurado por un miedo puro y primordial. Lo llevaron ante el monstruo líder, que estaba en el centro de la gruta, y lo arrojaron a sus pies como una ofrenda. El líder se inclinó sobre el hombre indefenso, olfateó a la víctima emitiendo un gruñido bajo y gutural. Luego siguió un movimiento rápido y horrible. La enorme boca del monstruo, llena de colmillos, se abrió, revelando hileras de dientes afilados, y de un solo mordisco le arrancó la cabeza al científico. Se oyó el crujido de los huesos, la carne desgarrándose, y brotó una sangre oscura y caliente. La visión de la tierra cubierta de sangre y del cuerpo mutilado restante provocó náuseas y terror en los prisioneros que observaban desde sus celdas, completamente impotentes para hacer nada. El líder comenzó a devorar el cuerpo con avidez animal. El monstruo líder terminó su festín, dejando en el sucio suelo de la gruta los fragmentos mutilados y ensangrentados del cuerpo del científico. Un espectáculo que dejó a los prisioneros sin aliento por el horror, la repulsión y la conciencia de su propia impotencia. Los aborígenes permanecían en un silencio reverencial, esperando la continuación. Entonces el monstruo líder, apartándose de los restos, levantó la cabeza y señaló con su enorme zarpa con garras a uno de sus congéneres de la manada. El monstruo señalado emitió un gruñido bajo y lastimero, pero no opuso resistencia conociendo su destino. Los otros monstruos de la manada se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo brutalmente. No fue una lucha entre iguales, sino un ataque cruel y unilateral. Una demostración de poder, jerarquía y crueldad en la manada. Lo golpearon con sus enormes puños, le arrancaron el pelaje, le clavaron los dientes, lo arrojaron al suelo, lo pisotearon. Los sonidos de los golpes y los gruñidos llenaban la gruta, mezclándose con el eco. El objetivo, evidentemente, era incapacitarlo, pero no matarlo al instante. Al monstruo inconsciente o gravemente herido, lo arrojaron a los pies de los aborígenes. Su enorme cuerpo estaba cubierto de heridas horribles y hematomas de los que emanaba un líquido espeso y oscuro. Comenzó el festín sangriento de los aborígenes. Se abalanzaron sobre el monstruo tendido como bestias hambrientas. Usando cuchillos primitivos, tallados en hueso o trozos de piedra, comenzaron a despiezar su cuerpo, recogiendo la sangre en cuencos toscos, modelados en arcilla o ahuecados en madera. Y entonces comenzaron a beber esa sangre. Lo hacían con avidez, hundiendo sus rostros en los cuencos. La sangre corría por sus barbillas, goteando al suelo. La sangre del monstruo era espesa, viscosa, de un color rojo oscuro, casi negro, y parecía viva, como si pulsara. Y entonces los prisioneros vieron algo increíble, que se convirtió en la clave del misterio de la isla y la fuente del poder de los aborígenes. Después de que los aborígenes bebieron la sangre, comenzaron a ocurrir en ellos cambios visibles e impactantes. Los miembros más viejos de la tribu rejuvenecían, la piel se alisaba, las arrugas desaparecían, los músculos se llenaban de fuerza y elasticidad. Los aborígenes, que habían sido heridos en la batalla con el equipo, agujeros de bala, contusiones por culatazos, mostraban una curación instantánea de sus heridas. La piel se cerraba sobre los agujeros de bala. Las marcas de las heridas desaparecían en segundos. Los músculos desgarrados se regeneraban. Los huesos rotos se soldaban con un crujido. El dolor y la debilidad desaparecían, reemplazados por una oleada de fuerza y energía sobrehumanas, que hacía sus movimientos aún más rápidos y sus cuerpos aún más resistentes. Los combatientes y los científicos observaban esto con absoluto shock y horror desde sus celdas. En ese momento, comprendieron el increíble y monstruoso poder contenido en esa sangre. El poder de la regeneración instantánea,
el rejuvenecimiento y una invulnerabilidad casi total a las armas convencionales. No era solo curación, era la adquisición de algo ajeno, que cambiaba la esencia misma de la vida y la fisiología. Después de que los monstruos se retiraran a las oscuras profundidades de la cueva, dejando atrás el cuerpo mutilado del compañero golpeado y el suelo cubierto de sangre, y los aborígenes hubieran ofrecido la última víctima de entre los prisioneros, aquel soldado de asalto cuyo grito se apagó en la oscuridad. La atmósfera en la gruta volvió a cambiar, volviéndose sombría y tensa, pero ya sin la presencia de los monstruos. Los aborígenes, saciados de sangre y habiendo recibido una oleada de fuerza y regeneración, volvieron a sus danzas salvajes y a sus cánticos monótonos, pero con una nueva y frenética energía. Sus movimientos eran bruscos, sus ojos ardían con un fuego salvaje a la luz de las hogueras. Se movían en un trance extático, celebrando su fuerza renovada y la curación de sus heridas, como si participaran en un ritual de renacimiento. Su atención se centró casi por completo en esta celebración, en sí mismos y en sus recién adquiridas capacidades. Luego, volvieron a fijarse en los prisioneros restantes, como decidiendo qué hacer con ellos. Eligieron a uno de los miembros restantes del equipo. Era otro soldado de asalto. Lo sacaron de la celda, a pesar de su lucha y su desesperada resistencia, a pesar de sus gritos y la furia de su propia impotencia. Su rostro expresaba miedo y desafío. Lo arrastraron hasta el lugar donde yacían los restos ensangrentados del científico Thompson y del monstruo golpeado. Al soldado de asalto, que gritaba de miedo y desesperación, lo llevaron a la entrada de las oscuras profundidades a las que se habían retirado los monstruos. Su grito se cortó bruscamente, ahogado por un gruñido bajo y depredador que surgió de la oscuridad impenetrable. Su destino no dejaba lugar a dudas. En el sucio suelo de la gruta quedaban las horribles huellas de la reciente ceremonia. Fragmentos de los cuerpos de las víctimas, el cuerpo del monstruo golpeado, de cuyas heridas aún manaba un líquido espeso y oscuro, parecido al alquitrán. Este espectáculo, lleno de horror y repulsión, se convirtió en la fuente de una inesperada e increíble esperanza para los supervivientes. Una de las científicas, la bióloga doctora Madison, a pesar del shock, el horror y el dolor de sus propias heridas, conservó la increíble capacidad de observación de un científico. Su mirada, que vagaba por el suelo, notó algo inexplicable, que no encajaba en ninguna ley de la naturaleza. Un pequeño charco de sangre del cuerpo del monstruo golpeado no solo se extendía por la fuerza de la gravedad, sino que se movía lenta pero deliberadamente. Se arrastraba por el barro, esquivando pequeños obstáculos, como si tuviera mente propia o fuera guiada por una fuerza invisible. La bióloga miró más de cerca, sin creer lo que veía. El charco de sangre se movía realmente en una dirección, dirigiéndose claramente hacia la celda donde estaba el capitán. La sangre no se comportaba como un fluido biológico normal. Poseía una extraña viscosidad activa y se movía con un propósito evidente, posiblemente guiada por una fuerza invisible vinculada a los monstruos o a la propia anomalía. La bióloga, comprendiendo al instante lo que había visto y su potencial significado, intentó llamar la atención del capitán. Susurró su nombre, atrayendo su mirada, y con cautela, apenas perceptiblemente, señaló el charco de sangre que se arrastraba. Su rostro, sucio y pálido, expresaba una mezcla de horror ante lo que veía, esperanza de salvación y una completa perplejidad científica. El capitán, con su mente entrenada, capaz de procesar información al instante en las condiciones más extremas, comprendió de inmediato lo que la científica le estaba mostrando. Siguió su mirada y vio el oscuro charco que se arrastraba lentamente por el suelo sucio, moviéndose directamente hacia su celda. Recordó la curación instantánea y la fuerza adquirida por los aborígenes después de beber la sangre del monstruo. En su mente, la imagen se formó al instante. Esa sangre no era una sustancia ordinaria. Contenía una fuerza anómala que hacía a los aborígenes casi invulnerables,
increíblemente rápidos, y les otorgaba capacidades sobrehumanas. Y ahora, esa sangre, como si estuviera viva, se movía directamente hacia él. El capitán tomó una decisión instantánea y desesperada. El riesgo era colosal. La sangre podía ser mortalmente venenosa. Podía matarlo o convertirlo en algo horrible. Pero era la única oportunidad de sobrevivir. La única forma de obtener la fuerza necesaria para resistir a estas criaturas e intentar escapar de la trampa. Observó a los aborígenes. Su danza extática había alcanzado su punto álgido. Su atención estaba dispersa, absorta en el ritual y en su propia fuerza recién adquirida. Era el momento. El capitán extendió la mano a través de las estrechas rendijas entre los bloques de piedra toscamente labrados de su celda. Los dedos le temblaban de tensión y expectación. Tocó el charco de sangre que se arrastraba. La sensación fue extraña y antinatural. La sangre estaba tibia, espesa, casi gelatinosa, y vibraba o pulsaba ligeramente bajo sus dedos, como si un diminuto corazón latiera en ella. No se escurría de su mano, sino que se adhería a su piel. El capitán se llevó la mano a la boca con cuidado, tratando de no atraer la atención con ningún movimiento o sonido innecesario. No la bebió de un trago, temiendo una reacción instantánea e incontrolable. Con cautela, gota a gota, lamió la sangre de sus dedos, luego más y más, absorbiéndola. La acción fue secreta, instintiva, casi animal, realizada al amparo del caos y la danza salvaje de los aborígenes. Tragó la sangre, sintiendo su extraño sabor metálico y un ardor en la garganta que pasó rápidamente. Esperó la reacción, sin saber qué ocurriría. La muerte, la locura o la adquisición de un poder desconocido. Aprovechó esa oportunidad, jugándoselo todo. Pasaron horas desde el momento en que el capitán había ingerido la sangre en secreto. Aparentemente, para el ojo desatento de los aborígenes, seguía siendo el mismo prisionero en una celda sucia. Su ropa estaba rota, su rostro cubierto de arañazos y moratones. Su cuerpo le dolía por los golpes recibidos durante la captura. Pero en su interior, en sus células, en su ADN, en cada fibra de su ser, estaban ocurriendo cambios colosales e increíbles. La primera sensación fue una oleada de energía increíble que se extendía por todo su cuerpo, como si cada célula se llenara de un concentrado puro de fuerza. A esto le siguió una agudización brusca, casi dolorosa, de todos sus sentidos. El mundo se volvió más brillante, los colores más intensos. Incluso en la penumbra de la cueva veía casi como si fuera de día, distinguiendo los detalles más pequeños en la sombra. Los sonidos se volvieron más nítidos y fuertes. Distinguía los susurros en la oscuridad, la respiración de los aborígenes, el latido de su propio corazón y el de sus compañeros en las celdas vecinas. Sentía cada fibra muscular, cada tendón, cada hueso de su cuerpo, percibiendo en ellos una fuerza sobrehumana, plena y desconocida hasta entonces, lista para la acción. La sensación de ser un superhombre era a la vez aterradora por su extrañeza y embriagadora. El capitán probó mentalmente sus capacidades. Miró los macizos bloques de piedra de la celda. Hacía unas horas le parecían inexpugnables, una prisión sin salida. Ahora sentía que podía simplemente apartarlos, romperlos con sus propias manos, como si estuvieran hechos de arcilla. La fuerza era tal que parecía que podía mover una montaña, pero contuvo ese impulso instintivo. Observó a los aborígenes, estudió sus costumbres, buscó un punto débil, el momento de actuar. El plan de escape se desarrolló en silencio, utilizando susurros mínimos y gestos en la oscuridad. El capitán estableció contacto con los miembros restantes del equipo y los científicos en las celdas vecinas. Mediante gestos, señalando sus músculos, la sangre en el suelo, los monstruos, les transmitió su comprensión de la situación. La sangre de los monstruos otorga poder, un poder que podría hacerlos invulnerables y lo suficientemente fuertes como para romper esas celdas. El plan era simple:
arriesgado hasta la locura y basado en la verdad recién descubierta. Acceder a esa sangre, beberla, obtener la fuerza necesaria y luego usarla para abrirse paso y escapar de la cueva. Llegó el día siguiente y el guión del ritual se repitió, sumergiendo la gruta en la expectación de un nuevo horror. Los aborígenes se reunieron de nuevo en la gruta, preparándose para la ceremonia, encendiendo hogueras, comenzando sus danzas y cánticos. La tensión en la gruta aumentaba, presagiando una nueva víctima para los monstruos. El capitán sabía que esta era su única oportunidad. Se preparó mental y físicamente. El capitán se comportó deliberadamente de manera que atrajera la atención de los aborígenes y fuera elegido como víctima. Comenzó a respirar pesadamente, a emitir sonidos bajos, imitando la furia y la salvajería que podrían atraer la atención hacia su fuerza. Se agarró a los bloques de piedra de la celda, simulando un intento de romperlos con una fuerza que mostrara su potencial, sin revelar todo su poder. Sus acciones atrajeron la atención de los guardias. Los aborígenes lo evaluaron rápidamente como una víctima fuerte y enérgica, digna de ser ofrecida a sus dioses o señores. El capitán no se resistió cuando 2 de ellos se acercaron a su celda. Abrieron el cerrojo, apartaron el bloque y lo sacaron. Lo condujeron hacia el lugar donde se reunían los monstruos, cuyas enormes siluetas ya emergían de la oscuridad. El capitán esperó. Sabía que no podía vencer al líder en un combate directo. El objetivo era otro, uno de los monstruos rasos, la fuente de la sangre. Mientras lo llevaban junto a la manada, el capitán eligió el momento en que la atención se centraba en el líder. Un movimiento brusco y relampagueante. Se giró, usando la velocidad y la fuerza de las que ahora era capaz. Una velocidad invisible para el ojo humano. Hundió su mano en el costado del monstruo más cercano con tal fuerza que su mano pareció un taladro de acero, penetrando carne y hueso. La sensación de atravesar la piel, la carne, las costillas, fue nítida y horrible. El monstruo emitió un rugido de sorpresa y dolor, sin esperar un ataque de un prisionero humano. La sangre se convirtió en la fuente de la libertad, la clave para la supervivencia. El capitán, aprovechando la confusión momentánea de los aborígenes y la furia de los monstruos, arrojó al monstruo herido con una fuerza sobrehumana hacia las celdas. El enorme cuerpo del monstruo voló por el aire y se estrelló pesadamente en el suelo de la gruta, junto a las celdas, como un ariete. De la profunda herida brotó un torrente de sangre espesa y oscura, inundando el suelo en un amplio charco. Los demás miembros del equipo y los científicos, que habían visto las acciones del capitán y comprendían su demencial plan, no lo dudaron y se abalanzaron contra las paredes de sus celdas. Metieron las manos por las estrechas rendijas entre los bloques, alcanzando la sangre derramada del monstruo herido. Con avidez y desesperación, comenzaron a beberla, sabiendo que era su única oportunidad. Ante sus ojos, comenzaron a manifestarse los primeros signos de la transformación. Sus cuerpos se llenaron de fuerza. Sus heridas se cerraron. La fuga comenzó en medio del caos y la sangre. El ataque del capitán al monstruo y la adquisición instantánea de poder por parte de los demás prisioneros provocaron un caos inmediato e incontrolable en la gruta. El pánico se apoderó de los aborígenes. Su ritual había sido interrumpido en el momento más inesperado. La furia estalló entre los monstruos, que no esperaban un ataque de su presa. El capitán se convirtió en el centro de la refriega, moviéndose a una velocidad increíble, convirtiéndose en una figura borrosa apenas visible a la luz vacilante de las hogueras. Esquivaba los ataques de los aborígenes y los monstruos, devolviendo golpes con una fuerza destructiva. Su objetivo no era matarlos a todos, sino crear el máximo caos, desviar la atención de las celdas, dar tiempo a sus compañeros. Su lucha era una mezcla de técnicas pulidas de las fuerzas especiales, agarre, combate y acrobacias, ejecutadas a una velocidad inimaginable y con una fuerza sobrehumana.
Desgarraba la carne y rompía los huesos de sus oponentes con las manos desnudas, volviéndose tan monstruoso como sus adversarios. Mientras tanto, en las celdas, se produjo una fuga por la fuerza. Los miembros del equipo y los científicos, saciados de sangre, sintieron la transformación instantánea, la misma oleada de energía, fuerza y agudización de los sentidos. Su poder se multiplicó. Sus cuerpos se volvieron duros y potentes. Se abalanzaron contra las macizas paredes de piedra de sus celdas. Con la monstruosa fuerza adquirida en segundos, comenzaron a romper los bloques de piedra toscamente labrados, arrancándolos de la mampostería, reventando los cerrojos. Se oyó el crujido de la piedra, el estruendo de la mampostería desmoronándose, el estrépito de las rocas al caer. En cuestión de instantes, se liberaron de sus prisiones, dejando montones de escombros, un espectáculo impensable para personas normales. Los combatientes y científicos liberados, ahora dotados de capacidades sobrehumanas, se unieron inmediatamente a la lucha. Sus movimientos, perfeccionados por años de entrenamiento, eran letales y precisos, ahora potenciados por una increíble velocidad, fuerza, agilidad y sentidos agudizados. Actuaban como una sola unidad, utilizando tácticas de un equipo de fuerzas especiales combinadas con sus nuevas habilidades. Resultaron ser más eficaces contra los aborígenes, rompiendo fácilmente su resistencia y causándoles heridas mortales. Los monstruos seguían representando una seria amenaza, pero ahora los combatientes podían infligirles heridas graves, aunque matarlos seguía siendo difícil. En medio de la furiosa batalla, cuando la gruta se había convertido en un escenario de caos y violencia, el capitán dio a los científicos la orden más importante de la misión, aquella para la que habían sido enviados. Su voz fue fuerte, atravesando el ruido del combate, los rugidos de los monstruos y los gritos de los aborígenes. ¡Fuera! ¡Vayan a la orilla! ¡Informen! Eso es lo principal. La información es nuestra única oportunidad. Estaba claro que sacar a todos los combatientes de aquel infierno podría ser imposible. La prioridad de la misión, transmitir datos sobre la naturaleza de la amenaza, se antepuso al rescate del personal. Fue una decisión militar dura, pero necesaria. Los científicos, dotados de poderes sobrehumanos, los utilizaron con un único propósito: escapar y cumplir su parte de la misión. Su movimiento no era una carrera normal, eran embestidas fulgurantes, saltos increíbles sobre obstáculos, un desplazamiento que se parecía más a un vuelo. Su velocidad les permitió distanciarse rápidamente de sus perseguidores en el caos de la cueva. El camino hacia la orilla, antes agotador, se convirtió en un avance vertiginoso. Usando sus nuevas fuerzas, los científicos cubrían enormes distancias en segundos. La densa vegetación, el terreno irregular, que habían ralentizado al equipo en su camino hacia el interior, ya no eran obstáculos serios. Saltaban por encima de la maleza, trepaban por las rocas, se deslizaban por las piedras mojadas con una facilidad y velocidad increíbles. Su camino de regreso fue peligroso, pero la velocidad y la fuerza adquiridas les dieron una ventaja decisiva. Los científicos, exhaustos pero vivos, llegaron a la orilla, todavía envuelta en la misma niebla densa e inmóvil. En la playa encontraron 2 lanchas, posiblemente abandonadas por la primera expedición o traídas por la marea, pero estaban allí. La decisión fue inmediata: dejar una lancha en la orilla, como una última y remota posibilidad de salvación para aquellos del equipo que pudieran llegar hasta allí, si es que alguien sobrevivía. El embarque en la lancha fue rápido, casi automático. La mirada hacia la isla envuelta en niebla, un lugar de pesadilla, horror, dolor, pérdida, pero también de descubrimientos increíbles, estaba llena de amargura y de la conciencia de la magnitud de lo sucedido. La isla seguía siendo hostil, ocultando sus terribles secretos, pero ahora sabían más sobre ella. La lancha zarpó, ganando velocidad, dejando atrás solo jirones de niebla y un pesado presentimiento.